Buenas tardes, Marina. Hola. Nos encontramos con Marina Larrondo, una querida colega, doctora en ciencias sociales, es investigadora del CONICET y profesora investigadora, digamos, de educación superior. Es además investigadora del grupo de trabajo sobre juventudes de infancias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Un gusto y un honor tenerte acá, Marina, en la Igualmente. Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, y gracias por poder compartir algunos minutos para conversar en torno de tu trabajo investigativo docente, ¿no? Y, digamos, tu producción gira en torno de el tema de las desigualdades, la escuela, la participación política de jóvenes fundamentalmente. Ujú. Bienvenida y a este espacio de diálogo y un poco quisiera empezar planteando eh, el tema de la escuela como aquella promesa, digamos, con la que se funda la escuela, digamos, en la modernidad, orientada hacia la superación de desigualdades, hacia el cambio y transformación societal, hacia la formación de los ciudadanos, ciudadanas, y digamos un poco lo que ha sido ya el balance mismo de la modernidad en torno de la escuela. ¿Sí? La escuela como posibilidad de cambio y transformación o la escuela como espacio de reproducción de desigualdades. Ujú. Es las dos cosas a la vez, ¿no? Eh, Uno podría pensar que sobre todo la escuela secundaria, ¿no? La escuela primaria funcionó bastante bien como un dispositivo de inclusión en muchos países. En la Argentina, por ejemplo, tempranamente se llegó a la cobertura del 100% de escolarización primaria. En otros países de América Latina no llegó a tanto, pero fue extendiéndose cada vez más. Con la escuela secundaria el proceso de masificación empieza, estoy hablando de Argentina, pero con el tiempo se va haciendo extensivo a otros países de América Latina, empieza el proceso de masificación en los años 60, donde más jóvenes, bueno, en Argentina el peronismo le dio un impulso fundamental a la democratización en el acceso a la educación secundaria. Pero prontamente, en los 70, esto es literatura conocida de la sociología de la educación, los trabajos de Bourdieu y Passerón, sobre todo, son los más populares, o bueno, el clásico trabajo de Paul Willis que muestra cómo la escuela, lejos de la escuela secundaria, perdón, el trabajo de Bourdieu está centrado en la universidad, pero empezó a llamar la atención también sobre estos procesos en la escuela secundaria, que lejos de garantizar el ascenso social que los estudiantes van a buscar y sus familias, sobre todo cuando empiezan a ingresar los sectores populares, queda incumplida porque los índices, y esto sí en toda América Latina, y esto se sostiene, los índices de deserción, de repitencia, y son, digamos, muy críticos, y es clarísimo digamos, es irrefutable que esto afecta a los jóvenes de sectores populares mucho más. O sea, las diferencias entre los índices de repitencia de sectores populares y de clases medias y clases altas son escandalosos. Este es un desafío que la escuela secundaria viene, digamos, se va haciendo muy crítico en los 80 y en los 90, y cada vez en los 90 también es un segundo periodo de masificación de la escuela secundaria, donde en la mayoría de los países de América Latina incorporan la obligatoriedad de la educación secundaria, y bueno, esto se hace cada vez más notorio, ¿no? Esta desigualdad. Desigualdad que se manifiesta no solo en estos indicadores macro, sino en un poco lo que los investigadores muestran, y nosotros con Liliana Meyer, la colega que escribimos este libro, también mostramos en estos circuitos diferenciados de calidad, ¿no? De calidad. O sea, hay escuelas de élite que reciben a los estudiantes de clases medias, altas y clases medias, que van a buscar una oferta educativa que los prepare o bien para un mundo global, con, digamos, la adquisición de idiomas, y escuelas que ofrecen estudios más humanistas, clásicos, como que son escuelas públicas de élite.
Hay una infinidad de ofertas, no de élite, pero sí para sectores de la clase media que ofrecen que garantizan en su formación el acceso a la universidad. Y después hay un conjunto de escuelas a las que van los jóvenes de sectores populares, que por una infinidad de circunstancias que tienen que ver con el salario docente, con cómo los docentes están trabajando, con la situación crítica de las familias, con la necesidad de trabajar, con la maternidad temprana, que obviamente reciben una formación de menor calidad. Coincide obviamente con estos grupos que más desertan, más abandonan, pero sería incompleto quedarse con este diagnóstico por dos motivos. Uno está mostrado, son realidades, y otro es una hipótesis. Uno tiene que ver yo trabajé en mi tesis de maestría y hay otros trabajos que muestran cómo ante esta realidad, ¿no? De François Dubet hablaba de los nuevos alumnos de la escuela secundaria, Emilio Tenti, que es un investigador argentino, hablaba de estos nuevos alumnos y de las culturas juveniles que chocan con la escuela, ¿no? Donde en los sectores populares esto es más fuerte porque los códigos del ser alumno de la escuela secundaria les desafían en su subjetividad, no tienen que, bueno, desde el estar en la escuela, la concentración, la atención, el vocabulario, un montón de dispositivos institucionales muy rígidos que los jóvenes de sectores populares tienen más inconvenientes en coincidir, en sostener. Bueno, hay mucha bibliografía que muestra estos choques entre los jóvenes de sectores populares y los dispositivos de la escuela media que datan de siglos atrás, del siglo XVIII, del siglo XIX. Y sobre esta realidad, desde iniciativas de educación popular primero y desde el Estado, luego se plantearon dispositivos alternativos de educación secundaria. Que esto yo lo trabajé, pero uno puede ver, por ejemplo, los bachilleratos populares, las escuelas de reingreso, que son escuelas que en la Argentina surgieron entre los 90 y los primeros años de la década del 2000, que plantean otros dispositivos institucionales que tienen que ver con que los estudiantes que fueron expulsados de otras escuelas secundarias pueden cursar por materia, se les reconocen sus saberes previos, pueden cursar por materia, tienen talleres, tienen tutorías, tienen un currículum más comprimido, tienen cosas que valoran mucho como una situación de cercanía y de respeto, ¿no? Muchos estudiantes en realidad fracasaron en las escuelas secundarias anteriores porque no soportaban ciertos tratos desiguales y sentirse tratados como niñitos y no, porque eran alumnos trabajadores, iban a la escuela y eran tratados casi como en la escuela primaria. Entonces, estos dispositivos escolares que incluimos desde iniciativas desde iniciativas de educación popular hasta estos dispositivos como las escuelas de reingreso, hasta un programa que hubo en los últimos años del kirchnerismo que se llama Plan Fines, que es para la finalización de la educación secundaria, más otra serie de reformas curriculares. Doy el ejemplo de Argentina, pero estas tendencias están en otros países que tratan de transformar la institucionalidad de la escuela secundaria para incluir a estos jóvenes. Esto por un lado. Algunos dispositivos funcionan mejor que otros en esto, porque el objetivo es que terminen la escuela secundaria. Y hay otra idea que yo la escuché de otros colegas, que es una hipótesis muy interesante para plantear y para pensar, que es que en realidad los jóvenes de sectores populares, cuando dejan la escuela, que uno lo contabiliza como un fracaso, en realidad muchas veces lo que sucede, como existe la oferta de educación de adultos, este fenómeno, hay dos fenómenos en paralelo. La escuela secundaria, los jóvenes de sectores populares desertan de la escuela secundaria y crece cada vez más la oferta de educación de adultos que se juveniliza, ¿no? La escuela secundaria pensada para trabajadores que no la habían terminado, ¿no? La escuela de adultos, la oferta de adultos, se va llenando de jóvenes. Entonces eso podría estar indicando que los jóvenes de sectores populares
tienen trayectorias mucho más interrumpidas, pero tienen la vocación de terminar la escuela secundaria. Entonces, dejan un año, trabajan o tienen a sus hijos y, bueno, tienen que hacerse cargo de ciertas obligaciones, van a la educación de adultos, la dejan, terminan y como trayectorias un poco más interrumpidas, pero que tienen algún tipo de continuidad mucho más, que tienen mucho más que ver con decisiones racionales de este sujeto. Pero bueno, eso es una hipótesis, pero es un dato que a medida que también crece la deserción escolar en la escuela secundaria, crece la matrícula de adultos y hay que seguir indagando porque eso está relacionado o debería estar relacionado, ¿no? Ujú. Ahora, en esta línea que planteas y en el marco general de creciente complejidad de este dispositivo en sí mismo complejo, Que es la escuela secundaria. que es la escuela secundaria y en general el sistema educativo, en donde las tensiones entre el discurso de homogeneización, muy propio, digamos, de la escuela, ¿no? Como gran dispositivo en sus distintos niveles y modalidades, y el discurso de la diversificación y especialización. Se tensionan, chocan, y justamente, digamos, son los espacios en los que la reproducción social, la reproducción de desigualdades se sedimenta, digamos, y se reproduce cabalmente. Digo, en este marco de creciente complejidad, digamos, finalmente, ¿qué tipo de ciudadanos, ciudadanas, qué tipo de ciudadanía se van configurando en estos procesos? Y es tan diverso como la oferta escolar, ¿no? La ciudadanía en la escuela es un tema que tiene que ver con dos cosas, básicamente, con la formación, que es un aspecto curricular, y con la participación efectiva en las instituciones educativas, que está dada, por ejemplo, por los centros de estudiantes, por los cuerpos de delegados, ¿sí? Por la representación gremial, vamos a ponerle así, de los estudiantes. Y por otro lado, el contenido, digamos, la ciudadanía es algo que el sistema educativo, todos los sistemas educativos y todos los cuerpos legales se proponen, digamos, hacer. En todas las leyes educativas nacionales dice, uno de los objetivos de la educación es formar ciudadanos. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? En lo curricular, al margen de las materias de educación cívica, que todas las escuelas, educación cívica, formación ciudadana, tiene distintos nombres, todas las escuelas tienen este tipo de materias. Y acá también aparece la desigualdad. Las escuelas de élite tienen, en el aspecto curricular, por ejemplo, Liliana Mayer muestra cómo en las escuelas internacionales, muchas veces en las escuelas que tienen programas como el bachillerato internacional o los bachilleratos extranjeros, hay un montón de proyectos que tienen que ver con estudiar la ciudadanía global, digamos, este concepto que utiliza el bachillerato internacional, que es el entendimiento internacional, un montón de cuestiones que se estudian, bueno, formación en derechos humanos, que tienen que ver también con una formación intelectual de, digamos, podríamos decir de calidad, con mucha bibliografía, como con otra apertura. Obviamente la escuela que no tiene estos programas tiene una sola materia, 2 veces por semana, una vez por semana. Otras escuelas de élite tienen por ahí una formación más similar a la universitaria, con lecturas de textos, de politólogos, Entonces ahí uno puede pensar que si este conjunto de saberes que hacen a la ciudadanía, ahí se manifiesta una desigualdad. Y otra desigualdad se manifiesta en relación a la participación política en la escuela. Y acá no es tan lineal la desigualdad según el sector social de pertenencia. Acá tiene que ver, por ejemplo, el hecho de qué estudiantes, en qué escuelas se participa más, hay centros de estudiantes, y eso tiene que ver, por un lado, con las dinámicas que tienen que ver con el interés de los alumnos en conformarlo. Las escuelas que tienen tradición militante o tienen muchos alumnos que participan de espacios de liderazgos, no necesariamente partidarios, pero no sé, grupos parroquiales, scouts, o sea,
que son jóvenes que tienen liderazgos y van a determinadas escuelas y pueden activar sus centros de estudiantes, tienen mayores posibilidades de participar. Y esto no necesariamente está vinculado con el nivel socioeconómico, sí con ciertas tradiciones de ciertas escuelas. A veces es una cuestión de azar, que haya interés o no, los directivos pueden hacer mucho, pero también hay escuelas donde los adultos obstaculizan los procesos participativos, donde no quizás por temor o por desinterés o por una cuestión ideológica, no permiten u obstaculizan el proceso de formación de centros de estudiantes, que es un órgano participativo por excelencia, donde los jóvenes ejercen la ciudadanía juvenil, ¿no es cierto? Los jóvenes tienen derecho a participar en la escuela, tienen derecho porque está en la ley, tienen derecho porque está en la Declaración Universal de los Derechos del Niño. En cada país esto difiere en el objeto sobre el cual participan. Entonces, muchas veces en las escuelas privadas, los adultos tienen mayor autonomía o mayor, no todas por supuesto, pero en muchas escuelas privadas los adultos ejercen procesos de obstaculización, de emergencia de lo político y de emergencia de la participación. Y donde muchas veces, en el caso de Argentina, donde la ley es igual tanto para público como para privado, o sea, los dos tipos de escuela tienen el mismo estatuto para tener sus centros de estudiantes y organizarse, muchas veces retasean información para que los estudiantes no se organicen. Entonces, estos jóvenes que por ahí van a escuelas privadas, que por ahí son de sectores altos, no saben que tienen los mismos derechos que cualquier joven que acude a alguna escuela pública a organizarse, a formar su centro de estudiantes, a peticionar a las autoridades. En la Argentina, por ejemplo, ninguna escuela es totalmente privada, todas están inspeccionadas y controladas por el Estado. Entonces, si hay un problema, los estudiantes potencialmente pueden acudir a una autoridad externa en relación con la escolaridad. Entonces, ese proceso de ciudadanía que tiene que ver con lo participativo, también tiene que ver con la desigualdad, y ahí no es tan lineal, ¿no? Por un lado, en lo curricular sí uno puede decir las desigualdades que se manifiestan en el resto de los aspectos, digamos, de que algunos estudiantes reciben educación de mejor o peor calidad. En los aspectos curriculares puede haber esta desigualdad, pero en los aspectos participativos no es tan lineal. Esto es una idea que yo trabajé, que trabajé bastante y digamos, está bueno también pensarlo así, porque la desigualdad siempre acostumbramos a mirarla de arriba hacia abajo, y de hecho es lo que mayoritariamente sucede, pero también hay procesos de desigualdad en la secundaria que afectan al revés, ¿no? Que los estudiantes por ahí de mayores recursos se ven afectados negativamente en esto. Sabemos también que los estudiantes, otra cuestión, que los estudiantes que van a escuelas privadas más de élite están, digamos, van a escuelas que tienen reglamentos más restrictivos, como por ejemplo la vestimenta, que es algo que los jóvenes valoran muchísimo. Los jóvenes todo el tiempo están pidiendo que quieren vestirse como quieren, que quieren usar sus aritos, que quieren ponerse sus tatuajes. Bueno, estas cuestiones que por ahí para los adultos son cuestiones menores, triviales, para los jóvenes hacen parte de su identidad. Y esto, el derecho al cuerpo tampoco se ejerce de igual manera en estas distintas escuelas. Y una cosa que sí me interesaba destacar, que es transversal, y respecto de la ciudadanía, y en sistemas educativos muy centralizados y muy jerárquicos como es la Argentina, por ejemplo, hay muy pocas decisiones que los jóvenes pueden intervenir. Silvina Birz, que es una investigadora argentina, que bueno, codirigió mi tesis, ella plantea, cuando analiza el gobierno del sistema educativo, uno tiene que pensar qué, quién y cómo, ¿no? En las escuelas, qué se decide, sobre qué se decide, quién decide y cómo se decide. Entonces, ¿qué se decide? Currículum, contratación de docentes, bueno, qué se va a enseñar, a quién vamos a contratar, las reglas disciplinarias, en qué se va a gastar la plata. ¿Cómo se decide? Lo decide uno jerárquicamente, un directivo, se decide de modo democrático. ¿Quién lo decide? Los alumnos, los padres,
el Estado. En la Argentina, por ejemplo, las escuelas no manejan recursos prácticamente. ¿Y cómo se decide, no? Y si vemos todas las decisiones que toman las escuelas, quiénes las toman y de qué modo, vemos que los estudiantes prácticamente no participan en ninguna toma de decisión. No pueden decidir sobre casi nada. Digamos, se constituyen representando sus intereses, peticionan, reclaman, elaboran proyectos, pero tienen muy poco lugar para decidir cosas relevantes que hacen a su vida escolar, ¿no? Entonces, esto también está bueno pensar. ¿Qué estamos dispuestos a ceder los sistemas educativos y los adultos en relación a aquello sobre lo que los jóvenes puedan decidir democráticamente? Eso es algo que Politizar la escuela o escolarizar la política. ¿Qué significa esto a propósito de tu conferencia en el Congreso de Educación Salesiana? Bueno, yo ahí planteo también, es un trabajo que vengo haciendo, politizar la escuela tiene que ver con esto último que dije, ¿no? Las escuelas, los estudiantes participan mucho, participan todo el tiempo, sobre todo también porque participar es el núcleo central de muchas pedagogías, de la pedagogía activa es participativa. Y los estudiantes además hacen iniciativas todo el tiempo de colaboración con la escuela, digamos, de recaudación de fondos, de actividad solidaria. Ahora, cuando eso se queda ahí, no aparece, no emerge un sujeto político, ¿no? Y lo del tema de escolarizar la política tiene que ver con esto. Los estudiantes participan en determinados formatos, centros de estudiantes, iniciativas solidarias, cuerpos de delegados, pero la política, las identidades político-partidarias, la política de los adultos, está fuera de la escuela. Todas las escuelas tienen prohibido mencionarla, digamos, esto se reitera en varios países, pero es muy claro que hay reglamentos escolares que prohíben llevar las identidades partidarias a la escuela porque eso es visto como adoctrinamiento. Entonces, la política se escolariza cuando los jóvenes hacen política desde el propio dispositivo escolar y dejan fuera, tienen que dejar fuera forzosamente sus identidades partidarias, si en el caso que las hubiera, pero estas entran a la escuela de una manera indirecta, camuflándose en el rumor, sabiendo. Y esto en realidad, estos jóvenes, los jóvenes que son militantes, que participan en la escuela, digamos, son capaces de motorizar la participación. Yo lo que planteo en esa idea es, la escuela acepta la política siempre dejando fuera lo partidario y las identidades concretas de político-partidarias, ¿no? Hay como un silencio que hay que establecer. Y la escuela lo hace así, hace eso con muchas otras, digamos, la escuela tiene ese dispositivo de dejar fuera todo lo que perturbe, todo lo que no sea escolar queda fuera y se transforma en otra cosa. Eso sería la idea de que la política que hacen los jóvenes es una política escolarizada. Y un poco está bueno pensar cuáles son estas implicancias, ¿no? Si está bien, porque los jóvenes de todas maneras pueden participar, pueden, digamos, ejercer ciertos derechos, siempre y cuando esto pueda suceder, ¿no? Porque los jóvenes, lo que yo decía antes, no siempre la participación se politiza, porque si hay obstáculos a que se organicen o a que conozcan sus derechos, queda en lo participativo y no se conforma un sujeto político. Y aún así, aunque participen políticamente dentro de la escuela, estaría bueno que pensar o empezar a discutir qué implicancias tiene, ¿no?, el borramiento de las identidades políticas dentro de la escuela. ¿Qué es mejor? Que esta aparente neutralidad se sostenga como se sostiene. Bueno, uniformar, homogeneizar tiene que ver con la escuela secundaria. Los jóvenes no pueden llevar sus looks, sus identidades futbolísticas, por ejemplo, eso está prohibido. En Argentina no pueden usar casacas de fútbol en la escuela. Porque todo lo que es diferencia, la escuela lo procesa en términos de conflicto, ¿no? Entonces, si yo digo que soy peronista, que soy comunista, eso es conflictivo afuera, está prohibido hablar. Si yo como docente tengo mi idea, mejor no lo puedo decir porque estoy adoctrinando. Entonces estaría bueno pensar un poco, bueno, qué efectos tiene, ¿no?, esta política escolarizada, este borramiento de las diferencias. Yo decía hoy en la conferencia que sería interesante repensar esto, porque se deja afuera
estas identidades que conforman el sistema institucional que después va a disputar en el Estado, como no solo en la escuela, sino en otros espacios, en movimientos sociales, en parroquias, y después hay que ganar elecciones. Y aparecen fenómenos fascistas, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puede de repente emerger alguien que ganó elecciones y hay un conjunto de jóvenes que están participando con una impronta democratizante, grupos feministas, grupos ecologistas, centros de estudiantes secundarios, y pasa esto? Bueno, quizás, lo digo para pensar, tanto en las escuelas como en otros espacios estamos dándole mucha importancia a la política sin partidos, pero después al Estado se accede a partir de los partidos y a partir de estas alianzas que remiten a esto, ¿no? Entonces está bueno pensar que me fui un poco de tema, pero está bueno pensar qué hacemos cuando cuando queremos limpiar la política de particularismos, ¿no? Ajá. Y esto sucede en la escuela también. Yo trabajo en educación, pero podemos pensarlo también para otros ámbitos, como una reflexión para pensar, hay que cuestionarse los dispositivos de la escuela secundaria, y esta neutralidad también, yo creo que también. Tu reflexión da como para, digamos, pensar varios temas ahí, por ejemplo, el tema de el vínculo de cooperación o conflicto intrageneracional como campo de disputa, digamos, Sí. que lo dejo planteado a partir de tu reflexión, pero eh, quizá interese un antecedente ahí, un poco que no solamente funciona como antecedente dentro de este dispositivo complejo, ¿no? ¿Cuál es el papel del profesorado en la emergencia de este sujeto político En la escuela. en la escuela? Hay un papel que uno podría decir del deber, y hay un papel del que es. O sea, y uno tiene que entender a los profesores. O sea, si yo le planteo esta idea, o sea, uno siendo docente, y la verdad es que a uno le da mucho vértigo pensar, bueno, que en la escuela se hable de política en todos los términos posibles, sin restricciones. Los profesores hay distintas, también no es lo mismo el profesor de aula que el profesor que tiene una obligación de gestión, ¿no? Un directivo o un secretario o un coordinador de área o de departamento. Los profesores en general en muchos casos son los que tienen que colaborar con la formación del centro de estudiantes, porque les enseñan a los estudiantes cómo hacer un proceso eleccionario, cómo tienen que funcionar, tienen un rol muy delicado. Muchos lo hacen por vocación y por convicción, o porque el director les dice, bueno, vos tenés que ayudar a los chicos a formar el centro de estudiantes. Y también en ese sentido es fundamental, porque los derechos se enseñan. Entonces, la paradoja de un docente que tiene que enseñar los derechos de los estudiantes, o de un directivo, es justamente que tiene que enseñar herramientas para que los jóvenes se empoderen, conozcan sus derechos y eventualmente les provoquen dolores de cabeza, ¿no? Porque él mismo tiene que contribuir a que esas herramientas, si bien los jóvenes y su autonomía es fundamental, ¿no? Uno espera que, de hecho muchas veces esto surge como iniciativa autónoma de los estudiantes, también es cierto que en la escuela hay que enseñar, y también hay que enseñar a participar, pero enseñar a participar es también enseñar y dejar que esto suceda, y dejar que los jóvenes se empoderen, y dejar que aprendan sus derechos, y saber desde qué lugar le pueden reclamar a un director, desde un sujeto que tiene derechos y un director que también, digamos, es un adulto, es un docente, y si es una escuela pública, es alguien que tiene que no servirlos, pero que sí digamos, que tiene una responsabilidad para con ellos. Entonces, el rol de los docentes es fundamental. Y, y bueno, y en ese sentido la responsabilidad es enseñar, y también uno tiene que llamar la atención en los casos en los que uno ve donde, digamos, las relaciones generacionales son relaciones de poder. Los adultos tienen una relación de poder desigual con los jóvenes. También llamar la atención sobre el hecho de cuando se obstaculiza la organización de los jóvenes, cuando no se les da a conocer sus derechos. Muchas veces no es cuestión de condenarlos, muchas veces es por temor. Y en eso, digamos, eso también existe.
pero el rol de los docentes es fundamental en estos procesos. Ahora, vuelvo sobre lo que quedó planteado, es decir, la relación intrageneracional, más que intergeneracional, que, digamos, de alguna forma ha estado, si quieres, más alimentada por trabajos investigativos, en fin, desde distintas perspectivas, pero en la relación intrageneracional, ¿no es cierto? En tu trabajo como investigadora, cuando planteas la configuración de campos de disputa o espacios de disputa, ¿a qué te refieres? Entre los jóvenes Sí, entre y los los... jóvenes, entre los jóvenes, digamos, ¿no? em, Y digamos, en los espacios escolares en donde hayas trabajado, hayas detectado, digamos, y hayas desarrollado procesos y experiencias investigativas. Eh, no, entre los propios jóvenes las disputas emergen bueno, en las escuelas donde se conforman grupos distintos con distintas visiones sobre cómo tiene que ser el centro de estudiantes, por ejemplo. Y esto pasa mucho donde hay jóvenes que son militantes. Entonces, durante el kirchnerismo había disputas entre los jóvenes de izquierda, que eran contrarios a los jóvenes de extracción kirchnerista, y otra identidad que eran los independientes, los que no estaban ni con unos ni con otros y estaban abocados a la cuestión estudiantil. Entonces, estos núcleos identitarios podrían eventualmente ser núcleos de conflictos y de disputa política, y después había elecciones y ganaba una agrupación de jóvenes donde había más jóvenes de extracción kirchnerista. O esa realidad, esos núcleos también esto se producía en el movimiento estudiantil, o sea, en las federaciones de estudiantes, ¿no? Estas disputas político-identitarias existían en algunas escuelas, no en todas. En otras las diferenciación pasan simplemente por visiones de proyectos de centros de estudiantes diferentes, no vinculados a esto, pero estos sí son núcleos de disputa. Y son también núcleos que permiten, en todo caso, enmarcar problemas educativos en el espacio público político más amplio, como por ejemplo organizar una protesta. Y esto, luego del triunfo del macrismo, se reconfiguró, digamos. Los jóvenes salen a la calle, ya no hay tanta división entre estas distintas identidades, sino que ante una conflictividad salen todos juntos a la calle a reclamar por mayor presupuesto, por ejemplo, ¿no? Procesos de unidad. Sí, las relaciones entre los propios jóvenes, digamos, porque hay dos niveles de análisis, lo que puede pasar en una escuela, ¿sí? En cada escuela, donde eventualmente hay identidades diferenciales, ¿sí? Están estas agrupaciones distintas, y en el sistema, en el movimiento estudiantil, donde eventualmente hay alianzas o hay enfrentamientos por cómo se va a peticionar a un otro, en este caso al Estado. Finalmente, Marina, ¿la educación cambia la sociedad? Debería. Es una pregunta, digamos, clásica, digamos, y que por clásica muchas veces roza con lo retórico, pero tengo muchas ganas de hacerte esa pregunta porque da mucho para debatir, comentar, especialmente en un contexto como el de la educación en general salesiana, en el que la apuesta fundamental está dada a través de la educación como dispositivo fundamental de cambio y transformación social, ¿no? Sí, por supuesto, sí. La verdad es que parece una idea de perogrullo, pero cambia la sociedad si realmente logramos impartir educación de calidad, ¿no? Y realmente esto es un problema muy grave. Entonces, cuando uno es reticente a contestar, la educación cambia la sociedad. Y la verdad es que, en primer lugar, hay una base que tiene que ver con una sociedad muy desigual atenta contra esta posibilidad. Pero también es cierto que las instituciones pueden hacer mucho para revertir los procesos de desigualdad. Los jóvenes van a la escuela, quieren estar en la escuela, la aprovechan. En Argentina, cuando los echan de una escuela van a buscar otra, cuando en esa fracasan van a buscar otra.
Y en ese sentido, sí, lo que pasa es que sí, hay que trabajar, y cuando hablo de calidad no hablo en términos neoliberales, ni de medición, ni de pruebas PISA, sino de contenidos buenos, de contenidos creativos, de contenidos que les permitan a los jóvenes seguir aprendiendo. No es cierto que a los jóvenes no les guste leer, eso no es así. A los jóvenes disfrutan de las ofertas culturales, tienen un montón de ideas. Ahora, hay que favorecer instituciones que realmente, digamos, ofrezcan experiencias de aprendizaje de calidad. Yo también soy formadora de docentes y uno realmente ve, esto es muy típico de quienes trabajamos yendo a observar alumnos que estudian para ser profesores, dar clase. Cuando los jóvenes, aunque sea ahora mismo estoy trabajando en una escuela técnica, son jóvenes adultos, un viernes a las 8 de la noche, cansados de trabajar, que se quieren ir a la casa. Cuando va un docente con una propuesta innovadora, que los motiva, que esto realmente parece una frase hecha, pero es la verdad. O sea, la educación cambia a las personas y si les permite realmente aprender. Y la escuela, lamentablemente, como institución y las escuelas que tienen pocos recursos y encima son las escuelas a las que van los jóvenes más pobres, están llenas de como si se enseñara, falta de recursos. No es culpa de los docentes, pero también es cierto, docentes muy desmotivados, digamos, horas libres. Entonces uno a veces ve, digamos, esa escuela no va a cambiar. Y para revertir esa escuela, lo primero que necesitamos son recursos. Sin Estado y sin plata, la educación no puede cambiar nada, ¿no? Aún con escasez de recursos, hay escuelas que pueden tener buenos resultados, eso es indudable, la acción de los docentes es central, pero para cambiar la sociedad necesitamos una educación buena, aprendizajes buenos y plata. O sea, sin presupuesto educativo no, eh, digamos, termino hablando de una obviedad, pero bueno, es así. Con la plata sola no alcanza, ¿no? Porque una educación, no sé, fascista, una educación repetitiva, una educación enciclopedista que no permite desplegar la creatividad, que, digamos, que no le da lugar a los jóvenes, a sus intereses, a sus identidades, no va a cambiar mucho. Pero la complejidad que tiene que enfrentar la secundaria de incluir a jóvenes que antes no accedían, de incluir a jóvenes con distintas identidades culturales, políticas, sociales, tiene que tener recursos en términos económicos y en términos de calidad de docentes y de trabajo docente para que la sociedad cambie. Entonces, la educación cambia, sí, pero bajo ciertas condiciones. Sí. Okay. No Muy sé si sociológica la reflexión, digamos, pero sin Estado y sin recursos la educación no cambia nada. Lapidario lo que dices. Y Pero justamente... no porque el recurso sea lo único importante, sino porque con eso podemos hacer que los docentes puedan, cosas básicas, podemos hacer que los docentes puedan sentarse a pensar una clase adecuada para ese tipo de alumnos, podemos hacer que tener buenos materiales para que los estudiantes aprendan mejor, podemos, esto que uno dice, bueno, las pedagogías activas, que trabajar por proyectos. ¿Cómo vas a hacer un proyecto, no sé, una obra de teatro y que los estudiantes puedan aprender ciencias sociales a partir del teatro si no tenés con qué? ¿No? Sí, por eso mismo vuelvo sobre lo que tú mencionas. Sin Estado y sin recursos, No, la educación no cambia mucho o nada. no. Y digamos ya en atención a lo que estamos experimentando en varios países de la región, digamos, lo que señalas parece, digamos, claramente va a contramano de lo que está sucediendo en términos de, primero, asignación de recursos o recortes presupuestarios, especialmente con lo que tiene que ver con, en el caso argentino, con el recorte sobre todo al campo general de las ciencias sociales y humanidades, ¿no? Uh-huh. En el caso ecuatoriano, la reciente propuesta, digamos, que está en curso de recorte presupuestario en la proforma de 2019 para la educación pública, universitaria. Digo, entonces en ese contexto, digamos, el Estado parecería que, digamos, está construyendo su campo de intervención, digamos,
según esto, digamos, según lo que propones también, digamos, habría como una sensible disminución de condición de posibilidad para cambio Para de que la educación sea, transformaciones. y sí, es indudable, porque aparte no solo que, o sea, si estamos hablando de que los jóvenes, digamos, cada vez demandan más a la escuela, que además tienen cada vez mayores particularismos que la escuela debe atender, todos estos nuevos desafíos que parecen, o sea, está bueno pensarlo realmente en todo lo que implica, ¿no? Porque no es solamente el vocabulario de los documentos de organismos internacionales, nuevos desafíos, no, realmente, ¿no? Estamos hablando realmente de además de jóvenes que tienen una relación muy particular con el consumo, todo el proceso progresista logró que, bueno, los gobiernos progresistas y el acceso al consumo en muchas capas de sectores populares en la región permitió que muchos jóvenes de sectores populares accedieran al consumo y accedieran a las nuevas tecnologías. Entonces, toda esa complejidad, o sea, realmente con menos plata para atender a toda esa demanda educativa no solo en números, sino en complejidad, es una bomba de tiempo. Digamos, es una bomba de tiempo. Realmente, no sé, es como si cada vez tenés una situación cada vez más compleja y tenés menos con qué atender a toda esa situación. Entonces, es como que realmente es muy preocupante. Es muy preocupante porque a la vez se multiplican estos discursos vinculados al emprendedurismo, donde todo está muy supuestamente vinculado a las iniciativas individuales y son discursos que se contradicen en sí mismos, porque ¿qué iniciativa individual va a tener alguien que no puede ser educado porque no hay recursos para hacerlo? Entonces realmente es digamos, en los 90 todos vinimos de países donde hubo recortes a la educación y donde hubo procesos de reforma educativos tendientes bueno, a reducir presupuesto básicamente, ¿no? Porque el discurso de la calidad y de la autonomía tenía como objetivo básicamente eso. Entonces, hoy no es la misma situación de los 90. Aparecen, sí, bueno, recortes presupuestarios, de nuevo en la Argentina aparecen actores como el FMI, etcétera, etcétera, pero son recortes que se dan en escenarios mucho más complejos, no solo socialmente, porque, digamos, porque hay más cantidad de personas, sino también culturalmente. No sé si se entiende, es una situación mucho más o sea, es cualitativamente más grave, ¿no? Porque son son demandas nuevas de conocimiento. Entonces, es como, no estos recortes presupuestarios de este momento son más complicados en sus efectos, en los efectos que podemos esperar que los que atravesamos antes. Muchas veces dice, volvimos a los 90. No, no volvimos a los 90. Vamos, esto es peor. Esto es peor porque es una sociedad que cambió también muy rápido, ¿no? A mi modo de ver. Este, eh, esa es mi perspectiva, ¿no? Respecto de esta cuestión del presupuesto, de la plata del Estado y de las posibilidades de cambio en educación. Finalmente, mayores niveles de cobertura educativa, incremento de matrícula que se ha producido especialmente durante la última década, jóvenes que conocen más de sus derechos, pero que, digamos, por un lado, no son como potenciales usuarios, debemos decir, del mercado laboral, por un lado, y por otro lado, quizás con menores posibilidades de ejercer sus derechos, es decir, un panorama bastante no solo complejo, sino complicado. Eh, Quisiéramos en algún otro momento seguir conversando, Marina. Por Sí, ahora te agradecemos enormemente tus reflexiones. bueno, Muchas muchas gracias. gracias.